Buenos días con los presentes. Buenos días con los que se vayan sumando también. Buenos días en general con todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diana? Buen día. Buen día, buena semana. Semana 14, creo ya, ¿no? Ya aproximándonos al final. Todo tiene su final. Todo tiene su comienzo y todo tiene su final. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Romina, buenos días. Buenos días con todos. Espero que les haya ido bien en su práctica calificada el día sábado. Fue la última práctica calificada, ¿no? Me imagino que sí, que les ha ido bien. Ya se acaba, sí, efectivamente. Pero se acaba bien, en buenos términos. ¿No? Ok, quisiera comentarles cuántos hay presentes. Estas son 16, 15 presentes. Bueno, van a irse sumando seguramente de a poco, de a poquito. El plan de trabajo, ¿no? En realidad nosotros ya estamos en el último tema, ¿no? Que es muy breve en realidad, ¿no? Exactamente no correspondería ser el problema de Lagrange porque es algo que ustedes han trabajado supuestamente en el curso previo, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a revisar algunas cuestiones de esto, ¿no? Del problema de Lagrange, y y entonces vamos a terminar con Kuhn-Tucker, ¿no? Kuhn-Tucker es básicamente solamente un teorema, ¿no? Y entonces nosotros vamos a terminar esta semana ya el curso propiamente, ¿no? Vamos a terminar esta semana, lo estaremos terminando la próxima clase. Y si no es así, en todo caso, el lunes de la próxima semana, pero quizás solamente algunos minutos le dedicaremos, ¿no? Porque con eso ya habríamos cubierto todo. Si termináramos esta semana, como creo que puede ser, ¿no? Entonces las dos clases de la semana siguiente serían, digamos, asesorías, ¿no? ¿Correcto? Asesorías, es decir, digamos, ustedes formulan preguntas, ¿no? Para aclarar la teoría, en fin, en función de lo vista que ya viene el examen final, ¿no? ¿Ok? Más o menos así sería, ese es más o menos lo que yo tengo pensado. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, pero eso lo repetiré al final, entonces cuando estén ya más alumnos presentes. Entonces, bueno, estábamos recordando el problema de Lagrange, que es un problema de optimización que tiene esta forma de acá. Un problema con restricciones de igualdad, ¿no? Este documento yo no lo voy a colgar porque es un documento que contiene más cosas de lo estrictamente necesario. Es un documento que yo preparé, es un libro realmente que tengo escrito y que pronto ya va a salir publicado, y que lo trabajo más bien con los alumnos de Mate 4, ¿no? Porque hay más contenido, ¿no? Entonces yo voy a colgar otra nota, ¿no? Digamos, una nota que es que no tiene tanto contenido como esto, y una nota manuscrita, ¿no? ¿Okay? Simplemente de aquí voy a destacar algunas cositas, ¿no? Para ir recordando el problema de Lagrange. Ese es un problema con restricciones de igualdad, ¿no? Esta es una manera compacta de escribir en realidad más ecuaciones, ¿no? Aquí la función g en realidad son m funciones, ¿no? En general es un problema en realidad así, ¿no? Optimizar f de x1 y tiene varias variables, ¿no? Sujeto a g1 de x1 a xn, perdón, igual a b1 hasta gm de x1 hasta xn igual a bm, ¿no? Entonces, en realidad esto es una manera compacta de escribir esto de aquí, ¿no? Estoy utilizando notación vectorial, ¿no? Y el vector b es el vector de constante, ¿no? B1 hasta bm, ¿no? Y la función g en realidad son todas estas funciones, ¿no? G1 hasta g sub m, ¿no?
M es menor que N. Se exige siempre que el número de restricciones sea menor que el número de variables. ¿Correcto? Y es esto de acá, esta restricción de aquí. ¿Ok? Ahora, bueno, conocemos, ¿no?, la técnica, ¿no?, la técnica para resolver esta función, este problema, ¿no?, que es, básicamente la técnica consiste en introducir una función que se llama función lagrangiana, ¿no? Función lagrangiana. Lagrangiana, ¿no? Y que es, bueno, L de X, lambda, ¿no?, que es una función formada por la función objetivo, f de x, más lambda veces b menos g de x, ¿no? Tiene esa forma, ¿no? Por ejemplo, si fueran dos variables, ¿no?, y una sola restricción, digamos que el problema es así, ¿no? Optimizar f de x1, x2, sujeto a G solamente de x1, x2 igual a b. O sea, n es igual a 2 y m es igual a 1. Es decir, dos variables de elección se llaman variables de elección, se llama variable de elección. El vector x formado por x1 y x2, que tenemos dos variables de elección y una sola restricción, una sola ecuación. Entonces la función lagrangiana, ¿no?, sería L de x1, x2, lambda. Se introduce un lambda por cada restricción, ¿no? Si hay dos restricciones, habrán dos lambdas. Si hay tres restricciones, habrán tres lambdas. Esos lambdas, como ustedes saben, se llaman multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces esto es f de x1, x2, más lambda por b menos, ¿no?, g de x1, x2, ¿no? Y si hubieran dos restricciones, digamos, si hubieran dos restricciones y tres variables, digamos, ¿no?, x1, x2, x3 igual a b1, y acá pondríamos g1, g2 de x1, x2, x3 igual a b2, y aquí pondríamos x1, x2, x3, ¿no? Si este fuera el problema, es decir, n es igual a 3 y m es igual a 2, es decir, tres variables de elección y dos restricciones, entonces la función lagrangiana sería L de x1, x2, x3, lambda 1 y lambda 2, porque hay dos restricciones, igual a la función objetivo, 2x3, más lambda 1 por b1, lambda 1 por b1 menos g1 de x1, x2, x3, más lambda 2 por b2 menos g2 de x1, x2 y x3, ¿no? Así se formaría la función lagrangiana, ¿no? Y esa función crece a medida que crecen el número de variables y el número de restricciones, ¿no? ¿Y qué se hace con esa función? Se plantean las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Lo vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Se plantean las ecuaciones de Lagrange, que son estas de acá, ¿no? El gradiente de la Lagrangiana respecto a las variables x es 0, y el gradiente de la Lagrangiana respecto a los lambdas también es 0. Y hay que resolver estas ecuaciones, ¿no? Y así ese es el procedimiento, ¿no?, estándar, digamos. ¿Ok? Es el procedimiento estándar, que lo vamos a revisar, pero más adelante. ¿Ok? Antes, sin embargo, y esto es lo que yo estoy más interesado en hacer con ustedes, es, antes de ponerse a plantear la función lagrangiana y antes de ponerse a trabajar con ese procedimiento estándar, ¿no?, que todos sabemos,
¿no? Hay que tener siempre una actitud reflexiva, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa actitud reflexiva? Primero que nada, ¿no? Digamos, dedicar unos segundos o unos minutos a ver si el problema que estamos abordando tiene solución, o sea, si está bien planteado, ¿no? En el sentido de que ese problema que estamos abordando o que eventualmente usted mismo formula, ¿tiene solución? Porque si no, entonces, digamos, es perder el tiempo. Es una primera cuestión que uno siempre como actitud reflexiva debe tener. Y en segundo lugar, la otra cuestión es ya en el proceso de buscar esa solución, si existe una manera más rápida, ¿no? Que no, digamos, no consista en el procedimiento estándar, porque en el procedimiento estándar, estas ecuaciones de aquí suelen ser difíciles de resolver, ¿no? Estas ecuaciones de aquí, porque son varias ecuaciones, son no lineales a veces, ¿no? Y entonces no es fácil resolver estas ecuaciones, ¿no? Y el problema podría resolverse de una manera más inmediata, sin embargo. Como en este caso, por ejemplo. En este caso, ¿qué haríamos si quisiéramos aplicar el procedimiento que hemos aprendido? L de X1, ¿no? Acá, en este caso, N es 3 y M es 1, ¿no? O sea, 3 variables de elección y una sola restricción, ¿no? ¿Correcto? L de X1, X2, X3, la función lagrangiana, ¿no? Algún momentito esto me está perturbando. Ya, entonces la función lagrangiana es esta de acá, ¿no? La función objetivo, que es x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más x3 al cuadrado. Esa es la función objetivo. Más, como hay una sola restricción, entonces un solo multiplicador de Lagrange. Lambda por 2 menos x1, 2 menos x1 menos x2, ¿no? ¿Correcto? Sí. El b menos la restricción, ¿no? El b correspondiente, ¿no? Acá g de x1, x2 es x1 menos x2, ¿no? Y el b es 2, ¿no? Es 2. Entonces este problema tiene la forma, ¿no? Optimizar f de x1, f de x, ¿no? F de x vector, digamos, ¿no? Sujeto a g de x igual a 2, ¿no? ¿Ok? Ya. ¿Y qué haríamos? ¿Qué haríamos con esta función? Bueno, planteamos, ¿no? ¿Qué es el gradiente, ¿no? El gradiente de L con respecto a las variables de elección. O sea, estas son 3 ecuaciones, ¿no? O sea, respecto a x1, el gradiente, o sea, las derivadas parciales, acá sería 2x1. Primero vamos a quitar este paréntesis de acá para simplificar, ¿no? Entonces sería, esto es x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más lambda por 2 menos x1 menos x2. No, más x2. ¿No? O sea, 2 lambda, ¿no? 2 lambda, ¿no? Y vamos a sacarlo ahí. Entonces el gradiente de L con respecto a X sería 2x1 menos lambda, ¿no? Menos lambda igual a 0. 2x2 más lambda igual a 0. Y con respecto a x3 sería 2x3, no hay aquí, igual a 0. Y después con respecto a lambda, ¿no? El gradiente de L con respecto a lambda sería 2 menos x1 más x2 igual a 0. Y esas serían las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Lo que se conoce como ecuaciones de Lagrange. En este caso, no es difícil resolver esto, ¿no? En este caso no es difícil resolver estas ecuaciones porque son lineales, ¿no? Y no tienen una apariencia tan complicada, ¿verdad? Pero normalmente
normalmente estas ecuaciones suelen ser difíciles de resolver. ¿Ok? Ya, eso es lo que haríamos y resolveríamos, ¿verdad? Resolveríamos estas ecuaciones. Eso es lo que hemos aprendido a hacer como procedimiento estándar. Y eso es lo que hay que hacer, en efecto, ¿no? Es la herramienta fundamental para este tipo de problemas. Pero bueno, primero que nada, entonces, esa actitud reflexiva dice, mire, dice optimizar. Optimizar es maximizar y minimizar. Entonces ya comenzamos a ser reflexivos. Ya comenzamos a ser reflexivos, ¿no? Y, digamos, conocer el problema, ¿no? Conocer a la fiera, suelo decir yo, ¿no? Nos vamos a enfrentar a una fiera, entonces, para enfrentar esa fiera, digamos, hay que conocerla, ¿no? Hay que ver cuánto mide, cuánto pesa, por dónde le puedo hacer una llave y derrotarlo, ¿no? Es así, ¿ok? Hay que derrotar a la fiera. Entonces vamos a familiarizarnos, vamos a conocerlo. ¿Qué tenemos al frente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué problema es este de aquí? ¿No? Optimizar, maximizar, minimizar. Entonces, primero que nada, yo voy a ver qué es esta restricción, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué representa esa restricción? Nosotros estamos en capacidad de saber bien qué es, reconocer esa restricción. Es un plano, ¿no? Es un plano, ¿correcto? Es una ecuación lineal en las variables x1, x2 y x3, ¿no? Eso lo hemos estudiado, ha sido parte de lo que hemos estudiado en este curso. Perdón, en Mate 2. Eso es parte de lo que uno estudia en Mate 2, ¿no? ¿Ok? Es un plano, ¿correcto? Es una ecuación, en realidad es una ecuación en las variables x1, x2 y x3. Solo que la variable x3 no está, x1 menos x2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para todo x3, la relación entre x1 y x2 es siempre esta de acá. O sea, es una recta, ¿verdad? La relación entre x1 y x2 es una recta. ¿Sí? Esto lo voy a escribir así, x2 igual a x1 menos 2. ¿No? Estoy pasando el x2 aquí, para interpretar x2 como el y y el x1 como el x, digamos. ¿No? Sería una recta así, y igual a x menos 2. O sea, sería una recta que pasa por acá, y con pendiente 1, ¿no? O sea, sería, digamos que esto es menos 2, ¿no? Es menos 2. Entonces es esta recta de acá, ¿no es cierto? Esa es la relación entre x1 y x2. Siempre. Para cualquier punto x. ¿No? Entonces, para cualquier punto x3, quiero decir. Para cualquier punto x3. Entonces, en realidad, la gráfica de esto es un plano. O sea, si yo pudiera, digamos, ahora, esto, llevarlo a R3, porque está en R3. Esto está en R3. En R3. Entonces, digamos que esto es x1 y esto es x2. Entonces yo tendría esta recta de acá, digamos que es esta de acá. Esta recta de aquí, ahora es esta de aquí, pero ahora estoy mirando R3, ¿no? Y la relación entre x1 y x2 es siempre esta de acá, la de estar sobre esta recta. Para cualquier x3, ya, entonces, para cualquier x3, ¿no? O sea, esta es la superficie de la cual estamos hablando, es esto de aquí. Es un plano vertical, ¿ok? Eso es lo que se muestra aquí. ¿Okay? Esta es digamos, o sea, la ecuación g de x1, x2, x3, ¿no? La gráfica de esto es un plano vertical. G de x1, x2, x3, igual a 2, creo que dice, ¿no? La gráfica de esto es un plano vertical, es el conjunto S de acá. Es un plano vertical. ¿Ok? Entonces fíjense en cómo yo ahí estoy familiarizándome, reconociendo lo que tengo al frente, ¿no? Antes de hacer cualquier otra cosa. Ya estoy identificando los elementos del problema. Esa es la actitud reflexiva de la cual hablo yo. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿y qué es la función objetivo?
Entonces ya he reconocido qué es esto de acá, qué representa, es un plano vertical. ¿Y qué es la función objetivo? De nuevo, Mate 2. Digamos, esto se estudia en Mate 2. Fíjense, la distancia, en general, la distancia, digamos que tengamos un punto, ¿no? Un punto P en R3, de coordenadas x1, x2, x3. De la distancia de este punto al origen de coordenadas es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Ustedes recordarán bien, ¿no? Entonces tengo, digamos, tengo un punto acá, y tengo el origen de coordenadas, la distancia de este punto P al origen de coordenadas está dado por esto, ¿no? En general la distancia entre dos puntos, ¿no? P y Q, ¿no? Es la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 elevado al cuadrado más x3 menos y3 elevado al cuadrado, ¿no? Donde P es, digamos, x1, x2, x3, y Q es y1, y2, y3. ¿Correcto? Y la distancia es esta de acá, esa es la fórmula de la distancia. Pero si el punto Q es el origen de coordenadas, entonces esto se reduce a x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más x3 al cuadrado. ¿No es verdad? ¿No? Si el punto Q es el origen, es el 0, 0, 0. Entonces esto de acá se reduce a esto de aquí. ¿No? ¿Correcto? Y la función objetivo es el cuadrado de esa distancia. La función objetivo, esta función de aquí, es el cuadrado de esta distancia. ¿Correcto? O sea, es básicamente la distancia. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo que resuelva el problema? Si tengo esto de acá, ¿no? Tengo esto de acá, acá tengo el plano, ¿no? El plano, este plano de aquí, ¿sí? El plano. Entonces, lo que me está pidiendo, esencialmente, este problema es que encuentre un punto acá, un punto en el plano, porque x1, x2 y x3 deben satisfacer esta ecuación, es decir, deben estar en este plano, que yo le llamo conjunto S, en este plano de aquí, encontrar un punto en este plano que maximice y minimice la distancia. Eso es lo que me está pidiendo el problema, que maximice y minimice la distancia al origen de coordenadas. ¿Correcto? O sea, que encuentre un punto por acá, o por acá, qué sé yo, ¿no? Que maximice y que minimice la distancia. O sea, que se encuentre lo más alejado posible y que se encuentre lo más cercano posible, ¿no? Porque esta función objetivo es distancia, ¿no? La distancia al cuadrado, pero es la distancia. Entonces hay que maximizar la distancia a este plano. Eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio, ese problema. Entonces yo he conseguido hacer una interpretación geométrica de ese problema de optimización. ¿Ok? Y entonces, una vez que yo he hecho la interpretación geométrica, ¿no? Que yo me he conocido a la fiera, ya la he reconocido, sé quién eres, ¿no? Sé quién eres, ¿no? Entonces me doy cuenta que el problema de minimización, el problema de maximización no tiene solución. O sea, este problema de acá, maximizar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, sujeto a x1 menos x2 igual a 2, este problema no tiene solución. ¿Por qué? Porque este problema no tiene solución, ¿no? Después de todo el discurso que he hecho, ¿no? ¿Ah? Toda esa, digamos, todo ese recorrido por tratar de reconocer qué tengo al frente, llego a la conclusión de que este problema, este de acá, no tiene solución.
¿Por qué no tiene solución? Muy fácil, porque, a ver, hay alguien ahí que... La distancia máxima puede ser infinita. Muy bien, Patricia, efectivamente, ¿no? Este punto de acá se puede alejar siempre, ¿no? Siempre se puede alejar, este punto siempre se puede alejar del origen, ¿no? Que este es un plano en realidad. O sea, es una, claro, yo estoy limitado por la geometría, no puedo graficar todo el plano, ¿no es cierto? Pero es todo este plano de acá, que no está restringido a esta franja de acá, ¿no es cierto? El plano se extiende en esta dirección, se extiende en esta dirección, se extiende en esta dirección y se extiende en esta dirección. Y ¿no? Y corta verticalmente por aquí, a este plano de acá, a X1, X2, a la base, al piso, ¿no? Al piso, como si fuera esto el piso, ¿no? El piso, digamos, de su casa, ¿no? Y tiene una madera, digamos, usted la sostiene, ¿no? Una madera, verticalmente, ¿no es cierto? Pero esa madera, que es este conjunto S, en este caso es infinito, es un plano, ¿no? ¿Correcto? Y como bien apunta Patricia, siempre va a haber un punto que se puede alejarlo más. Siempre, siempre puedo elegir, siempre me puedo alejar tanto como yo quiera del origen. Por lo tanto, el problema de maximización no tiene solución. No existe un punto que, no existe un punto que se reclame, y yo soy el punto más alejado del origen, porque siempre lo puedo tomar más allá, ¿no? Puedo irme más allá en el plano y hacer que esa distancia siempre crezca más. ¿No es verdad? Y he podido reconocer esto porque he conocido a la fiera, ¿no? La he reconocido, sé quién eres, ¿no? Y he sabido que X3 no está limitado, efectivamente. X3 no está limitado, ¿no? No está limitado. Acá uno puede crecer aquí hacia arriba o hacia abajo, ¿no? También hacia abajo. Ahora, el problema de minimización sí tiene solución, ¿no? El problema de minimización sí tiene solución. ¿Ok? ¿Cómo así? Porque es claro, ya aquí es una intuición geométrica que no es difícil de observar, ¿no? Claro que la solución para el problema de minimización se encuentra en esta recta precisamente, ¿no? O en este segmento, ¿no? En este segmento de acá, en este corte de aquí, ¿no? Porque yo voy a minimizar estas distancias, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Entonces, una de estas es la distancia, parece ser que es este punto. O sea, sí hay un punto que va a minimizar la distancia. Minimizar. Entonces, el problema de minimización sí tiene sentido. Hay que minimizar esta distancia, ¿no? Distancia al cuadrado, ¿no? Sujeto a x1 menos x2 igual a 2. ¿Correcto? Ya, entonces observo que el problema de minimización sí tiene distancia. Ah, ya, se lo voy conociendo cada vez más el problema. Es bastante lo que he avanzado hasta ahí. He descartado que el problema de maximización tenga solución. Sé de qué se trata, sé lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que encuentre un punto que se encuentra lo más cercano posible al origen, un punto del plano. Un punto del plano que se encuentre lo más cercano al origen. Ok, ya sé que ese problema tiene solución y ahora lo voy a abordar el problema. Lo voy a abordar. Entonces ahora sí, digamos, me remango las mangas, ¿no? Me preparo para pelearme con el problema. ¿Ah? ¿Correcto? Y observo, ya, pero ahí observo lo siguiente, ¿no? Observo lo siguiente, que yo puedo despejar aquí x1 en términos de x2 o x2 en términos de x1. ¿Ok? Entonces, quiero ver, ¿no? Lo que he hecho aquí, en términos de cuál he despejado para seguir el discurso de aquí, ¿no? Despejando x2 en términos de x1. Entonces yo puedo hacer eso. Fíjense. De acá. De aquí puedo poner x2 igual a 2 menos x1. ¿Eh? No, perdón, acá es x1 menos, al revés, ¿no? Al revés. x1, este pasa acá, entonces x1 menos x2. ¿Correcto? Y este
Esto de aquí lo puedo reemplazar aquí. Entonces hay que minimizar una función, digamos, que depende de x1, perdón, acá no es x1 menos x2, acá es x1 menos 2, ¿no? Menos 2, ¿no? Sí, ya. Y entonces puedo reemplazarlo aquí. Y entonces yo voy a tener una función en x2, en x1 y en x3, digamos. En dos variables, ¿correcto? O sea, que es esta de acá, x1 al cuadrado, más x2, que es x1, menos 2 al cuadrado, más x3 al cuadrado. ¿Correcto? O sea, x1 al cuadrado más x1 al cuadrado sería 2x1 al cuadrado. ¿No? Acá sería menos el doble producto, menos 4x1, más x3 al cuadrado, más 4, ¿verdad? O sea, yo ahí tengo que resolver este problema, g de xy, digamos, g de xy, ¿no? Igual a esto de acá, ¿no? 2x cuadrado menos 4x más y al cuadrado, digamos, más y al cuadrado más 4. ¿Correcto? ¿No? Reemplazando, en vez de trabajar con x1 y x3, simplemente pongo x y y. Y entonces he reducido un problema de Lagrange, un problema con restricciones, a un problema sin restricciones. A un problema sin restricciones. Y entonces una vez que yo tengo esto de acá, le aplico pues la condición necesaria. El gradiente de g es igual a 0. Es decir, las derivadas parciales son iguales a 0. O sea, derivada parcial de g con respecto a x igual a 0. Y la derivada parcial de g con respecto a y igual a 0. O sea, esto es 4x menos 4. Eso es igual a 0. Y acá es 2y. 2y igual a 0. ¿Ok? O sea, x igual a 1 y y igual a 0. Es decir, ¿no? El punto candidato es x1, que es igual a x, igual a 1, x2, x2, ¿qué es? x2 es x1 menos 2, ¿no? O sea, 1 menos 2, o sea, menos 1. Y x3, que es y, ¿no? x3, que es y, igual a 0. Este es el punto candidato. Pero yo sé que ese problema tiene solución. Entonces la solución es este punto. Yo sé que el problema de minimización tiene solución. Entonces la solución es este punto de acá. Solución. Este punto es la solución del problema de minimización. ¿Correcto? Y no he aplicado Lagrange. No he aplicado el procedimiento estándar. No he pasado por ahí. Un análisis reflexivo del problema no me ha ayudado a resolver el problema. ¿Correcto? ¿No? Entonces, eso es lo que yo quiero pasarle a ustedes, ¿no? Ese análisis reflexivo, ¿no? Que permite en muchas ocasiones resolver un problema, ¿no? Sin necesidad de recurrir digamos, a técnicas estándar que no es que sean, digamos, no es que esté mal, sino que siempre que uno pueda hacerlo, tratar de resolver el problema. O sea, como suelo decir, ¿no? Yo suelo decir lo siguiente, ¿no? ¿Para qué utilizar ametralladoras para matar moscas? ¿No? Es suficiente con un cuadernazo, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Entonces, si puede matar moscas con un cuadernazo, listo, ¿no? ¿Para qué va a utilizar su ametralladora? Eso hay que dejarlo para problemas de mayor envergadura, ¿no? Si tiene un león al frente, ahí sí, bueno, no, con un cuadernazo no es suficiente. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejemplo. A ver, encontremos el punto más cercano al origen de R3
y que se encuentra en los planos P1 y P2, estos dos planos de aquí. Ya, entonces este es, digamos, tengo un plano, voy a mostrar, acá está la figura. Tengo un plano y tengo otro que se interseca. ¿Ok? La intersección de dos planos es una recta, ¿no? Tengo el plano P1, el plano P1 y el plano P2. ¿Ok? Y entonces me dicen que encuentre el punto, básicamente es parecido al anterior, ¿no? Que encuentre el punto que se encuentra sobre estos dos planos, es decir, en la intersección, ¿no? Y que esté más cerca al origen de coordenadas. O sea, más cerca, ¿no? O sea, el punto que se encuentre en la intersección es por supuesto una recta, ¿no? 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 Es toda esta recta infinita, ¿no es cierto? Ahí estoy graficando solo un pedazo, pues, ¿no? Que no puedo graficar todo, ¿no? Entonces me dicen que encuentre el punto sobre esta recta que más cerca se encuentra del origen. El problema de maximización no tiene solución, ¿verdad? Porque yo siempre puedo alejarme. Siempre puedo alejarme, ¿no? El problema de minimización es el que tiene solución, de nuevo, como antes, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué tiene de novedoso este ejemplo con relación al anterior? Parece ser el mismo problema, ¿no? Esencialmente, ¿no? Bueno, a ver, si quisiéramos resolver este problema por el procedimiento estándar, deberíamos plantear nuestra función lagrangiana, L de x1, x2, x3, igual a raíz de, en vez de raíz voy a utilizar simplemente x1 al cuadrado para simplificar. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. O sea, porque es esencialmente lo mismo, ¿no? Es la distancia, pero le va al cuadrado, ¿no? Más, ahora son dos multiplicadores de Lagrange, ¿no? Fíjese que n es 3 y m es 2. Hay dos restricciones. O sea, más lambda 1 por 5 menos 3x1 menos x2 menos x3 más lambda 2 por lambda 2 por 1 menos x1 menos x2 menos x3. Y plantearíamos, ¿no? Lx1 sería 2x1 menos 3 lambda, ¿no? Menos 3 lambda 1 igual a 0. Sí. Lx2 igual a 2x2 menos lambda 1 más lambda, menos lambda 2, ¿no? Igual a 0. Lx3 sería 2x3 2x3 menos lambda 1, ¿no? Menos lambda 1 más menos lambda 2 igual a 0. Y L lambda 1 igual a 5, ¿no? 5 menos 3x1 menos x3 igual a 0. Y L lambda 2 igual a 1 menos x2 menos x3 igual a 0, ¿no? Y entonces creció, ¿no? Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿no? Entonces, no es tan difícil tampoco resolver este sistema porque todo es lineal. Es lineal. Entonces no debería ser tan complicado. Pero de todos modos, ¿no? Ya son 5 ecuaciones, ¿no? Que hay una pregunta ahí. ¿Podríamos, le faltó lambda 2? Lambda 2. ¿Perdón? Patricia. ¿Qué dice? Le faltó menos lambda 2. ¿Dónde me faltó? Acá está lambda 1, la b menos más. Ya. Sí, pero ya lo agregué ahí, ¿no? En la primera ecuación. En la primera ecuación, acá. Estoy derivando con respecto a x1, pero esto no tiene x1. A ver. Es 1 menos... ya. Entendí. Acá es menos x1 menos x2. Ok. Gracias. Acá es menos x1 menos x2 menos x3.
Entonces, menos x1, menos x2, menos x3. Gracias. Esto de acá sería, sería así, ¿no? Menos lambda 1 acá. No, menos 3 lambda 1, ¿no? Menos 3 lambda 1, y acá sería menos lambda 2. Igual a 0, ¿no? ¿Ok? Así tendríamos que proceder, y está bien, no hay problema, está bien. O sea, eso es lo que manda a hacer la teoría, ¿no? Pero de nuevo, en este caso, ¿no? Si puedo utilizar cuadernazos o un matamosca, ¿no? Digamos, voy a usarlo, ¿no? Voy a simplificar, eso es eficiencia, ¿ya? En el trabajo, cuando ustedes ya tengan que estar en el mundo real trabajando, ¿no? Entonces, no solamente deben resolver los problemas que se les van a presentar, sino hay que resolverlos con eficiencia. ¿Correcto? Con eficiencia. O sea, son dos cosas, ¿no? No solo es resolverlo, sino hay que resolverlo eficientemente, ¿no? ¿Qué significa eficientemente? Eficientemente significa gastar menos recursos y hacerlo más rápido. Eso significa eficiencia, ¿no? O sea, ser más productivo. Ustedes van a tener que ser productivos, ¿correcto? Es su profesión, ¿ya? José Miguel, efectividad, eficiencia más eficacia. Así es, muchas gracias, José Miguel. Efectividad es, y además debe haber, pues, efectivamente, nombres técnicos, ¿no? Efectividad se define como eficiencia más eficacia. Muy bien. Entonces, digamos, si lo podemos hacer así, de una manera más eficiente, hay que hacerlo. Y eso es práctica. Eso es práctica, ¿no? Y acá, por ejemplo, en principio, yo digamos, he colocado un rasgo de eficiencia en la solución. En vez de trabajar con la raíz cuadrada, simplemente voy a trabajar con el cuadrado. Porque es lo mismo. Esencialmente es, ¿no?, la distancia o la distancia al cuadrado. Y ciertamente al eliminar la raíz, yo simplifico, ¿no? Simplifico digamos, los cálculos, ¿no? El punto va a ser el mismo, el punto óptimo, que es lo que yo quiero encontrar. ¿Sí? ¿Ya? Es como, fíjese, es más o menos la misma idea de que si yo tuviera acá incluso una constante, ¿no? Si tuviera una constante, entonces esta constante no la considero, ¿no? Porque el punto óptimo es el mismo. Digamos, si yo quisiera, tengo esta función, ¿dónde tiene su máximo? Aquí en este punto, ¿no? Acá está el máximo. ¿Sí? Ahora, si yo le sumo a la función 3 unidades, entonces el máximo va a seguir siendo el mismo punto. El punto máximo va a seguir siendo el mismo. Ahí va a estar el óptimo, el máximo, ¿no? Acá. O sea, al aumentarle a la función esta constante 3, no ha variado el óptimo, ¿no? O al disminuirle, ¿no? Si en vez de más 3 fuera menos 8, esta curva baja más bien, pero el óptimo sigue estando ahí mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo punto, ¿no? Entonces eso ya es eficiencia. Entonces, en vez de trabajar con la raíz cuadrada, trabajo con ¿no? Esa función. Y ahora, aquí, fíjense, si yo resto estas tres, observando, ¿no? Como siempre, observando a la fiera, ¿no? Hay que observar a la fiera. Si yo resto estas dos ecuaciones, se va el x3 y se va el x2. ¿Y qué me queda? Me queda 3x1 menos x1, 2x1. 2x1 igual a 4. O sea, ya encontré x1. x1 es 2. Entonces liquidé ahí, ¿no? x1 es 2. ¿Correcto? Eso es simplemente como producto de una observación, ¿no? Una observación. Y si, entonces x1 es 2. Y si x1 es 2, entonces acá yo tengo x2 más x3 igual a 3, porque es 5 menos 2. 5 menos, perdón, sería 5 menos 6, ¿no? O sea, tendría x2 más x3 sería 5, ¿no? 5 menos, y aquí voy a tener lo mismo, pues, ¿no?
Fíjense, x2 más x3, x2 más x3 sería 5 menos 6, ¿no? O sea, sería menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Y acá qué tendría? x2 más x3, 1 menos 2, o sea, menos 1, ¿no? O sea, en ambos tengo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, tendría lo mismo, ¿no es cierto? Ya determiné x1, ya determiné x1, ¿ok? De hecho, digamos, bastante, ¿no? Con eso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ya, bueno, esto ya había explicado. Fíjese, quiero seguir el mismo argumento de acá, no otro, porque en realidad puedo elegir varios caminos. Dice, restando más restricción, bueno, esto es lo que he hecho. De aquí podemos despejar x3, ¿no? En términos, o sea, x3 en términos de x2. Que nos habíamos dado cuenta que estas dos ecuaciones son la misma, ¿no? O sea, la primera ecuación es x2 más x3 igual a menos 1, y la otra también es la misma, ¿no? x2 más x3 igual a menos 1. Es la misma. Entonces me quedo con una sola ecuación. ¿Correcto? Y si me quedo con una sola ecuación, yo puedo reemplazar x3 en términos de x2 o x2 en términos de x3, ¿no? Aquí lo que he hecho es reemplazar x1, ¿de dónde? Okay. De aquí podemos despejar x3 en términos de x2. Entonces ya. Entonces yo voy a reemplazar x3 en términos de x2. Aquí, ¿no? Entonces tener x3 igual a menos 1 menos x2. Y ahora reemplazo en la función objetivo. Minimizar, ¿no es cierto? Que estoy trabajando con el cuadrado. ¿No? El cuadrado. x1 ya es, yo sé que x1 es 2, o sea, acá es 4. 4, ¿no? Más x2 al cuadrado, más x3 al cuadrado, pero x3 es esto, o sea, menos 1 menos x2 al cuadrado. O sea, minimizar, ¿no? Esto, x al cuadrado, más x al cuadrado, 2x cuadrado, 2x2 cuadrado. Acá es más 2x2, ¿no es cierto? Más 1, más 4, más 5, ¿no? 5. Ok, es eso, ¿no? Quiero ver si llego, no me he equivocado en un cálculo. Yo suelo equivocarme en los cálculos. A ver, acá estoy más bien en términos, al revés, en términos de x3, no en términos de x2, ¿no? En términos de x3. Ya. Y va a salir lo mismo. Va a salir lo mismo. Pero ahí finalmente acá dije, restando, de aquí podemos buscar x3 en términos de x2, pero acá lo he hecho al revés. Bueno, entonces el punto es que me quedo con un problema de este tipo. Fíjense, me quedo con un problema de este tipo. Minimizar 2x al cuadrado más 2x más 5, digamos. ¿Y esto qué es? Es un problema de mate 1. Eso es mate 1. ¿No es cierto? Eso es mate 1. Eso lo hemos estudiado en matemáticas para economía y finanzas 1. Porque es una sola variable. O sea, es R. O sea, un problema, fíjense, por este acto reflexivo, ¿no? De observar lo que tengo al frente, un problema de Lagrange, con dos restricciones de igualdad, con una interpretación geométrica de este tipo, lo he reducido, ¿no? Lo he reducido a este problemilla. Porque este es un problemilla, no es un problema. Es una cosa muy sencilla. ¿Cierto? Es un problema de mate 1, bien simple. No, y no he pasado por Lagrange, por plantear esas ecuaciones de Lagrange, ¿no? Todas esas 5 ecuaciones, con 5 incógnitas, con lambda 1, con lambda 2. ¿Qué es lo que haría yo aquí? Ah, ya. La derivada igual a 0, ¿no? La derivada igual a 0. O sea, 4x más 2 igual a 0. Condición necesaria, ¿no es cierto?
Condición. O sea, x igual a, ¿cuánto es? X menos un medio, ¿no? X es igual a menos un medio. Entonces ya encontré este x2. Bueno, acá es x3, le estoy llamando. Ahí tengo un problema, ¿no? Estoy trabajando con x3, ¿no? x3 menos un medio, ¿no? Pero acá, bueno, con x2 daba lo mismo, ¿no? Daba lo mismo con x2 y con x3 sale lo mismo, ¿no? Entonces, este x que he encontrado aquí, ¿no? Yo sé que el problema tiene solución, este x que he encontrado aquí era el x2, ¿verdad? El x2, igual a menos un medio. Y el x1 lo había encontrado ya, el x1 era 2, ¿no? Y si reemplazo, ¿no? Y reemplazo en alguna de las, reemplazo aquí, voy a encontrar que el x3 también es menos un medio. Y esa es la solución. Esa es la solución, porque además, o sea, ¿por qué es la solución? Porque fíjese, mire, también ahí sí voy a recurrir a un argumento de, también es mate 1 esencialmente, ¿eh? También es mate 1, pero se estudia en mate 2, ¿no? Cuando se estudian estas cosas. Mire, yo he encontrado un punto donde la función, donde la derivada se hace 0. Ya he encontrado un punto donde la derivada es 0, es este punto, menos un medio, ¿no? Porque he derivado la función, lo igualé a 0 y encontré x igual a menos un medio, ¿no? O sea, mi función al final se redujo a esta función de aquí, todo este problema de aquí, todo este problema de aquí, se redujo básicamente a minimizar g de x, ¿no? Una función g de x, 2x cuadrado, creo que era menos, lo borré, pero acá está. ¿No? 2x cuadrado menos, más 2x, ¿no? Más 2x más 5. ¿Correcto? Se redujo a eso. Minimizar, ¿no? Minimizar. Pero esta función, entonces yo he derivado, ¿no? He hecho g' de x igual a 0. Condición necesaria, ¿verdad? Condición necesaria para un punto óptimo. Condición necesaria para un punto óptimo. Pero resulta que esta función es convexa. Esta función es convexa. Eso ustedes lo han estudiado en mate 1 y mate 2, que es una función convexa. Convexa. Y acá está la derivada igual a 0. Porque ahí la recta tangente es horizontal, pendiente es 0. O sea, la derivada igual a 0. Y como es convexa, justamente ahí hay un mínimo. ¿No? Como es convexa, justamente ahí hay un mínimo. ¿Correcto? Porque la función es convexa. ¿Por qué es convexa? Porque es cuadrática, ¿no? Usted le da la forma, esta función es cuadrática. Es una parábola en realidad, ¿no? Es una función convexa, ¿no? Y justo ahí donde la derivada se hace 0, ahí está el mínimo, ¿eh? Ahí está el mínimo. ¿Correcto? Si la función más bien hubiera sido cóncava, la función hubiera sido cóncava, entonces igual, ahí, acá, ahí está el máximo, y ahí la derivada es 0 también. O sea, g' igual a 0. Y como es cóncava, entonces ahí hay un máximo más bien, un máximo. Pero no es este el caso, porque esta función es convexa. Convexa, ¿no? Entonces yo he encontrado el mínimo, ¿no? Yo he encontrado el mínimo, ciertamente, ¿no? ¿Ok? A ver, Romina, ¿qué pregunta? A ver, profe, también podríamos usar la segunda derivada para ver si efectivamente, gracias Romina, es verdad, pueden usar la segunda derivada. Fíjese, la primera derivada, muy bien, buena observación. G' de x es 4x más 2. Y G segunda de x igual a 4. Positivo. Ah, ya, convexa.
¿no? Recordemos, ¿no? Es un mate 1 o mate 2, ¿no? Si la cuando una función es convexa, si la segunda derivada es mayor o igual que 0. Cuando es cóncava, si la segunda derivada es menor o igual que 0. Mate 1. Y en mate 2, ese resultado, ese resultado de que la segunda derivada, ese resultado de que la segunda derivada es mayor o igual que 0, ¿se acuerdan ustedes? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Para Rn ya, no para R, sino para Rn, en Rn, ¿no? En R, ¿qué pasa en R? Ya. G' de X mayor o igual que 0, convexa. ¿No? O G' de, perdón, G segunda, no G'. G segunda de X menor o igual que 0, cóncava. ¿Correcto? Y en Rn, ¿cuál es el resultado similar a este de acá? ¿Cuál es el resultado que tenemos en Rn? Lo han estudiado ahorita, el semestre pasado. Han estudiado. Mate 2. En Rn, ¿cómo reconocemos si una función es convexa? ¿Cómo reconocemos si una función en varias variables? Cóncava. ¿Qué es la segunda derivada de una función en Rn? ¿Cuál es digamos, el concepto de la segunda derivada? La segunda derivada es la matriz hessiana, la matriz de segundas derivadas parciales. La matriz hessiana. Si la matriz hessiana es positivo semidefinida, convexa. Si la matriz hessiana es negativo semidefinida, cóncava. ¿No? ¿Correcto? Entonces, y en R, ¿cómo es una función convexa? Más o menos así. Y en Rn ya yo tendría una especie de tasa, digamos. ¿No? Este es en R, este es en R, este es en Rn. Convexa, ¿no? ¿Correcto? A ver, para que sea más bonito. ¿No? ¿Correcto? Convexa en R, convexa en Rn. R2 o R3 en realidad. Eso ustedes, todas esas cosas las han estudiado. ¿Cierto? Bueno, yo he reducido este problema, así yo reduje la fiera, ¿no? Los policías, cuando atrapan a un ladrón, ¿no? Dicen, hay que reducirlo, hay que tirarlo al suelo y quitarle ¿no? Digamos, la pistola, la navaja que pueda tener, ¿no? Hay que reducirlo. Entonces, lo que yo he hecho es reducir, ¿no? Este problema a un problema de mate 1. Un problema de mate 1, ¿no? O sea, un problema con 3 variables y 2 restricciones, lo he reducido a un problema bien sencillo, ¿no? Minimizar e de x igual a 2x cuadrado, que era creo más 2x, ¿no? Me parece. Bueno, entonces, ¿por qué hago esto yo? Porque lo que yo quiero pasarles es eso, esa actitud reflexiva. Eso es lo que, ¿no? No siempre se puede hacer, no siempre se pueden, digamos, aplicar herramientas más sencillas para resolver problemas, ¿no? De envergadura. Pero siempre que se puede hacer, hay que hacerlo, porque hay que hacer las cosas de manera eficiente, ¿no? Con eficiencia. ¿Ok? Ahora, este de acá es un problema de Kuhn-Tucker, en realidad. Este es un problema de Kuhn-Tucker, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un problema de Kuhn-Tucker? Porque las restricciones son de desigualdad, ¿no? Entonces, es el problema de Kuhn-Tucker, ¿qué es lo que realmente nosotros vamos a estudiar? ¿Qué es lo que corresponde estudiar aquí en este curso? Es un problema de este tipo, ¿no? Ya lo mencionamos la semana pasada. O sea, las restricciones son de desigualdad, ¿no? ¿No?
las restricciones son de desigualdad, ¿no? Es decir, esto de acá es una manera compacta de escribir esto, ¿no? Utilizar f de x1, xn, sujeto a g1 de x1 hasta xn menor o igual que b1, y acá gm de x1 hasta xn menor o igual que bm, perdón, ¿no? Es una manera compacta de escribir, ¿ok? Como en Lagrange, ¿no? ¿Okay? Ya habíamos comentado la semana pasada, utilizando el problema del consumidor, que en realidad los problemas de Kuhn-Tucker, es decir, con restricciones de desigualdad, son más realistas que los problemas de Lagrange. O sea que, ¿no? Porque uno no agota necesariamente todas las restricciones, ¿no? Uno no agota todos los recursos necesariamente. Al no agotarlos es menor o igual, no es igual, ¿no? Normalmente se reservan recursos, ¿no? Se reservan recursos. Entonces, al reservar recursos, en vez de que esta ecuación G1 de X1, X2 hasta Xn sea igual a B, ¿no? Perdón, acá voy a poner así, G nada más, igual a B. Entonces yo voy a poner G de X1, X2 hasta Xn menor o igual que B, para dar la posibilidad de que sea menor. Y al ser menor, yo voy a ahorrar recursos. Voy a ahorrar, no los voy a utilizar todos los recursos, no voy a gastarme todos los recursos, o sea, no va a ser igual, sino menor o igual, dando la posibilidad de que pueda ser menor. ¿Cierto? Es así, ¿no? Porque, digamos, si usted va a comprar algo y cuesta 100, no lo va a comprar de inmediato. De repente va a buscar un poco más para ver si puede, si hay algún vendedor que se lo vende a menos, digamos. O hay una tienda donde ese mismo producto lo consiga, pues, a menos precio. Entonces siempre hay que darse esa posibilidad, ¿no es cierto? O sea, entonces este problema de acá es más general que este de acá. O sea, el de Kuhn-Tucker es más general que el de Lagrange. Entonces, este problema de aquí, ya habíamos dicho que el problema del consumidor propiamente, o sea, bien planteado, en realidad es un problema de Kuhn-Tucker, ¿no? Eso estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Y entonces, este de aquí es un problema de Kuhn-Tucker, por su formulación, ¿no? Es un problema de Kuhn-Tucker. Restricciones de desigualdad. Estas condiciones de acá son condiciones que en economía, ¿no? En economía aparecen mucho, porque los factores suelen no ser negativos, pues, ¿no? O sea, si son factores de producción, usted no va a trabajar con -5 máquinas. Ya, quiero producir carros, entonces -5 máquinas. No tiene sentido, ¿no? O no va a contratar ya -20 trabajadores. Si fuera una función de producción con, ¿no? O sea, normalmente no hay, digamos, ¿no? Puede aparecer, digamos, puede aparecer un factor que sea negativo, ¿no? Podría aparecer. No es usual, pero puede. ¿Cómo así que puede, por ejemplo? ¿Por qué podría aparecer un factor negativo, eventualmente? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Yo, por ejemplo, me presto dinero para emprender digamos, un proyecto. Solicito dinero al banco. Entonces tengo una deuda. Y eso a veces se computa como un factor negativo, ¿no? Un factor de producción negativo. ¿Ok? Puede aparecer, ¿no? Pero normalmente son positivos, ¿no? Son mayores o iguales que cero. Igual para el consumidor, ¿no? Los bienes de consumo, ¿no? También son positivos, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces, estas condiciones de innegatividad para las variables de elección son comunes en economía. ¿Ok? Este problema aquí no tiene ningún contexto, ¿no? Es un problema matemático, ¿no? Puramente matemático, sin contexto, ¿no? Porque aquí lo que pretendo es pasarles de nuevo esa, ¿no?
esa actitud, ¿no? Que siempre hay que tener frente a un problema, digamos. ¿Ok? Entonces, primero es familiarizarse, ¿no? Familiarizarse con el problema. ¿Ok? Este problema tiene solución. ¿Por qué tiene solución este problema? ¿Eh? Primero que nada, saber que este problema tiene solución. Por el teorema de Weierstrass. Weierstrass. ¿Ok? Es un problema que tiene solución. ¿Por qué? Porque la función objetivo es continua. Continua. Y el conjunto de elección es compacto. O sea, cerrado y acotado. Y entonces, por el teorema de Weierstrass, que dice eso, ¿no? Justamente, ¿no? Yo tengo un problema P. ¿No? Optimizar f de x sujeto a x que pertenece a un conjunto S. Entonces, y este problema tiene exactamente esta forma, ¿no? Que está optimizar f de x, esta es la función objetivo, sujeto a, ¿no? x1 y x2 pertenece a S. ¿Y quién es S? Es el conjunto definido por estas desigualdades. Es decir, este conjunto de aquí. ¿Correcto? O sea, x1 y x2, en este caso, sería así, ¿no? O sea, x1, x2 pertenece a S. ¿Qué significa que pertenece a S? Que satisfacen estas dos desigualdades. Que 2x1 más x2 al cuadrado es menor o igual que 0 y que x1 y x2 son mayores o iguales que 0. ¿No? ¿Correcto? Entonces, el teorema de Weierstrass dice, ¿no? Esto que ustedes es mate 2 también, ¿no? Esta función es continua en el conjunto S, y en este caso lo es porque es polinómica. Esta función es polinómica, entonces es continua, sobre el conjunto S, este conjunto de acá que es cerrado y acotado, es cerrado porque contiene a su borde, el borde es parte del conjunto, contiene al borde, por eso es cerrado, y es acotado. ¿Por qué es acotado? Porque, digamos, este conjunto se le puede encerrar dentro de una bola, ¿no? Dentro de una bola, ¿sí? Por eso es acotado. O sea, no se extiende indefinidamente este conjunto. No se extiende indefinidamente, ¿no? No se extiende indefinidamente. No, fíjense que este conjunto de aquí, este conjunto de acá, de este ejemplo, no es acotado, el conjunto S, porque es un plano. Es un plano, no es un conjunto acotado. Es un plano, se extiende indefinidamente. Entonces yo no puedo aplicar el teorema de Weierstrass ahí, porque no se cumple la condición de que el conjunto S sea compacto, que no es acotado. Lo mismo acá, lo mismo en este ejemplo aquí. Esta recta no es un conjunto compacto. Esta recta no es compacto, porque no es acotado, se extiende, nunca, o sea, nunca termina, es una recta. Nunca termina, ¿no? Ya, ahí me falta espacio incluso, no es compacto, no lo puedo encerrar dentro de una bola. Por más grande que sea la bola, no voy a poder encerrar ese conjunto. No lo voy a poder, siempre se va a escapar el conjunto. No es compacto, no es acotado. ¿Cómo he resuelto, en este caso, cómo resolví el problema de que tiene solución? ¿Cómo resolví el problema de que tiene solución? Lo resolví así. La función objetivo era convexa. Sobre todo su dominio es convexa. Entonces, ahí donde la derivada se hace cero, ahí está el mínimo. Ahí donde la derivada se hace cero, ahí está el mínimo, puesto que esta función es convexa. Así resolví el problema de que tiene solución. ¿Ok? Entonces yo sabía que el punto donde la derivada se hizo cero es el mínimo, por esto de acá. ¿Ya? Bueno, en este caso, Weierstrass
por el teorema de Weierstrass, que la función es continua y el conjunto S es compacto. Es cerrado y acotado. Entonces, este problema tiene solución. Y tiene un mínimo y tiene un máximo. Porque eso es lo que dice Weierstrass. Hay un mínimo y un máximo. O sea, si la función objetivo es continua y el conjunto de elección S es compacto, entonces esta función tiene un mínimo y un máximo. Por lo menos un mínimo y por lo menos un máximo. Puede tener más. ¿Okay? Ahora, ciertamente, ¿dónde está el mínimo? ¿Dónde está el mínimo de esta función? ¿Cuál es el mínimo? ¿Dónde está el mínimo? ¿Mm? Actitud reflexiva de nuevo, actitud reflexiva. A ver, ¿dónde está el mínimo? ¿Ah? A ver, vamos a ver. En 0, 0, muy bien, efectivamente. El mínimo está en 0, 0. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien respondido. Acá, ¿no es cierto? Acá está el mínimo. Es solamente cuestión de mirar la función objetivo. Evidentemente, ¿no? Esta función va a tener su menor valor en 0, 0. Basta con que yo este punto de acá lo mueva un poquito acá. Entonces esta función ya va a valer más que... En 0, 0 vale 0, ¿verdad? Esta función, si la evalúo en 0, 0, va a valer 0. ¿No? O sea, la función objetivo, x1, x2, que es igual a x1 cuadrado más x2 cuadrado más x1, si yo le evalúo en 0, 0, va a valer 0, evidentemente. Y si lo evalúo en un puntito ya diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, muy cerquita aunque sea, ya va a ser mayor que 0. O sea, f evaluado en este punto de acá. ¿Es un punto de qué tipo? Es un punto del tipo x1, 0, ¿verdad? Las coordenadas de este puntito de acá son x1, 0, ¿no? La ordenada es 0, ¿verdad? El y es 0, ¿no? El x es x1. Y ciertamente esto va a ser mayor que 0. ¿No? Va a ser mayor que 0. O si evalúo acá también, si evalúo acá, muy cerquita, ahí va a ser f en 0,x2. ¿No? Si evalúo acá. ¿Sí? Entonces, y esto va a ser mayor que 0, evidentemente, ¿no? Por la función objetivo. O si evalúo acá, digamos, ahí va a ser f en x1, x2. Y esto va a ser mayor que 0. Entonces, el mínimo está en 0, 0. ¿Correcto? Entonces, el problema de minimización se resolvió de inmediato. Simple observación. Simple observación. ¿Ah? Ya resolví el problema de minimización, casi con los brazos cruzados, sin agarrar el lapicero, ¿no? Lo he resuelto. El problema de minimización. Observando nada más. Observando el problema. ¿Correcto? Ahora, el problema de maximización, ¿no? Que es el reto. El reto es el problema de maximización, evidentemente, porque el mínimo es inmediato. ¿Ok? Ahora fíjese. Hay un teorema, hay un resultado en Mate 2, que se estudia en Mate 2, que dice dice lo siguiente. Ese es muy importante, este resultado, ¿ya? Vamos a recordar. Tengo un punto en Rn, vamos a decir en R2, ¿no? Para simplificar. En R2, punto P. Tengo la función f de x1, x2. Entonces, este punto de acá, este punto se puede mover en infinitas direcciones. Infinitas, ¿verdad? Infinitas direcciones. ¿No? En infinitas direcciones. Se puede mover ese punto. ¿No es cierto? Ya, entonces, la pregunta es, ¿en qué dirección se debe mover este punto para que la función crezca más? ¿En cuál de todas estas direcciones? ¿No? ¿En cuál de todas estas direcciones se debe mover la función, perdón, se debe mover este punto
para que esta función crezca más, tenga un mayor valor, ¿no? Digamos que tengo el punto P, digamos que este es un punto P, yo evalúo f en P, eso tiene un valor que tendría que tener la función y tendría que tener exactamente el punto P para saber qué valor tiene, ¿no es cierto? Pero tiene un valor. ¿En qué dirección debe moverse este punto para que la función esta tenga un mayor valor? ¿No? Eso se estudia en Mate 2. A ver, hay una respuesta ahí. Diagonal hacia la derecha. ¿Por qué diagonal hacia la derecha, Ariana? ¿Ah? O sea, ¿por qué diagonal? Yo entiendo algo así. Diagonal, pero ¿por qué? ¿Por qué en ese punto? ¿Por qué en ese sentido? ¿Mm? A ver, vamos a ver. Depende del vector. 12.045 grados. ¿Ok? En realidad se debe mover, ¿no? Y quizás eso es lo que ustedes estaban intuyendo, ¿no? Se debe mover en la dirección, ¿en qué dirección? Se debe mover en la dirección del vector gradiente. En la dirección del vector gradiente, en ese punto. O sea, yo calculo el gradiente en ese punto, digamos que el gradiente me sale así, entonces debe moverse en esa dirección. Eso es lo que hemos aprendido en Mate 2, ¿no? Esa es la interpretación del vector gradiente, justamente. ¿Qué es el vector gradiente? Bueno, es el vector formado por las derivadas parciales. Eso es el vector gradiente. ¿Y cuál es su interpretación? Eso es Mate 2, ¿no? Eso lo han estudiado. Estamos recordándolo, ¿no? ¿Cuál es su interpretación? Ese vector me da la dirección en la cual la función debe crecer, la dirección en la cual el punto debe moverse para que la función crezca más, en la dirección del vector gradiente. Ese es. ¿Ok? Depende de hacia dónde crece más la función. Efectivamente, Patricia, así es, ¿no? En la dirección del vector gradiente. ¿Ya? Entonces, yo calculo el gradiente de esta función, en ese punto me va a salir un vector. Entonces, en esa dirección debe moverse el punto. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Ahora, ¿y en qué dirección debe moverse este punto para que la función crezca menos? Pregunto, ¿en qué dirección debe moverse ese punto para que la función crezca menos? Lo menos posible. A ver, en la dirección opuesta al gradiente. Así es, efectivamente, ¿no? En la dirección opuesta, muy bien, en la dirección opuesta, o sea, en la dirección del menos gradiente. En la dirección del menos gradiente. En esa dirección debe moverse para que la función crezca menos. Se puede mover en cualquier dirección, pero digamos, hay que moverse en esta dirección para que la función crezca menos. Esa es la interpretación, entonces, del vector gradiente, ¿ya? Todavía, fíjense, no estoy resolviendo el problema. Estoy conociendo a la fiera. ¿No? Ya. Ahora bien, la solución de este problema, que sé que existe, yo sé que la solución de ese problema existe, ¿correcto? Con el teorema de Weierstrass. Ahora, la solución puede estar en el borde, puede ser un punto de aquí, puede ser un punto de aquí, del borde, o puede ser un punto aquí, en este borde, ¿no es cierto? Para máximo, ¿no? O puede estar en el interior. Puede estar en el interior. ¿No es cierto? Puede ser, de repente, un punto que está en la frontera o en el interior. En algún sitio está. ¿Correcto? ¿Ya? Ok. Ok. Ya. Eh,
Ya, entonces, fíjese, ya, entonces fíjese, entonces eso. Ya. Si la solución está en el interior, ¿no? Si la solución es un punto interior, de nuevo, ¿no? Disculpen que esté haciendo tanta referencia a Mate 2, pero es inevitable, porque todo eso se enseña en Mate 2. Si la solución es un punto interior, entonces el gradiente debe anularse en ese punto. El gradiente debe ser cero. Es lo que yo estaba aplicando una y otra vez. La derivada igual a cero. La derivada igual a cero. Si la solución es un punto interior, si la solución está acá en este punto, entonces por teoría, condición necesaria, el gradiente se anula en ese punto. El gradiente debe ser cero en ese punto. Y eso es bien fácil, ¿eh? Bien fácil ¿y por qué debe ser así, profesor? ¿Por qué el gradiente debe ser cero en este punto? Por lo que acabamos de hacer, fíjese. Yo preguntaba, ¿en qué dirección debe moverse este punto para que la función crezca más? Yo preguntaba eso hace un momento y ustedes me dijeron en la dirección del vector gradiente, ¿correcto? Pero resulta que ahí la función ya tiene su valor máximo. P es un punto máximo. Entonces, si P es un punto máximo, entonces, ¿qué le va a decir el gradiente cuando lo evalúa en P? ¿Qué le va a decir el gradiente cuando lo evalúa en P? Le va a decir, ya no te muevas, ya llegaste al máximo, ya estás en el máximo, ya no te muevas. Entonces, el gradiente le va a decir, ah, ya, cero, para que no se mueva. ¿No? Porque nosotros hemos interpretado, hemos preguntado, ¿en qué dirección debe moverse este punto para que la función crezca más? Pero resulta que ahí ya creció más, ese es el máximo. Entonces el gradiente le indicará, oye, el gradiente debe ser cero ahí, ¿eh? Porque si el gradiente no es cero vas a tener que moverte un poquito, pero ahí resulta que ya está el máximo, entonces no te muevas, detente, párate ahí, ya llegaste al máximo, te dice el gradiente. El gradiente es buena gente, te informa, ¿no? Buena gente, buenas personas, te informa, ya llegaste al máximo, entonces el gradiente, yo debo ser cero, te dice. ¿No? ¿Correcto? Ya, ahora entonces yo voy a calcular el gradiente, pues, de esta función objetivo, ¿no? Entonces, el gradiente de f en x1, x2, es igual a 2x1 más 1, ¿no? 2x1 más 1, 2x2. 2x2. ¿Correcto? Ya, ese es el gradiente. Ese es el gradiente. Evaluado en un punto interior. Ya, fíjese. Ahora, mire, imagínese que este es el punto. ¿Qué le dice el gradiente? ¿Hacia dónde moverse? ¿Qué le va a decir el gradiente? ¿Qué le está diciendo? Si este es el gradiente. Este es el gradiente, pues ¿qué le va a decir? ¿Hacia dónde debe moverse? Si evalúa el gradiente en un punto interior, por ejemplo, un punto como es, si evalúa el gradiente en un punto interior, ¿qué le va a decir? ¿Hacia dónde debe moverse? Fíjese que x1 es positivo y x2 es positivo. A ver. Hacia la derecha y hacia arriba, efectivamente. ¿No? Como x1 es positivo y x2 también es positivo, le dice moverse hacia la derecha y hacia arriba. Siempre. ¿Sí? Acá también hacia la derecha y hacia arriba. Aquí hacia la derecha y hacia arriba. Aquí hacia la derecha y hacia arriba. Siempre le va a decir eso. Porque x1 y x2 son positivos. Por consiguiente, ¿qué puede usted concluir? Que el punto óptimo no es un punto interior. Porque siempre le va a decir moverse hacia la derecha y hacia arriba. Moverse hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, el punto óptimo, el máximo, no es un punto interior. Porque el gradiente siempre le va a indicar muevas hacia la derecha y hacia arriba. Muevas hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, el punto óptimo no está en el interior. No está en el interior. Está en la frontera. Aquí. En la frontera, o si lo evalúa aquí, ¿cierto? Lo evalúa acá.
¿no? Le va a decir, muévase, si evalúa acá, sobre esta frontera, le va a decir, muévase hacia la derecha y hacia arriba, le va a decir así. Muévase hacia la derecha y hacia arriba. Si está aquí, muévase hacia la derecha y hacia arriba. Si está aquí, muévase hacia la derecha y hacia arriba. Hasta que llega aquí. Ahí ya no le dice nada, pues, porque ya, si se mueve hacia la derecha y hacia arriba, sale de la región. ¿Correcto? Si está aquí, le va a decir, muévase hacia la derecha y hacia arriba. Si cree que está acá, el gradiente le va a decir, señor, muévase hacia la derecha y hacia arriba. Si está aquí, muévase hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, hasta que llegue aquí. Entonces, la solución está acá. Aquí está la solución. ¿Eh? Puro análisis del gradiente. Ahí está la solución. ¿Eh? Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Y entonces, este problema aquí, de Kuhn-Tucker, este problema de aquí, se ha convertido en un problema de Lagrange apenas. Un problema de Lagrange. x2 al cuadrado más x1, sujeto a, como yo sé que la solución está en la frontera, entonces esto es 2x1 más x2 al cuadrado igual a 2. Igual a 2. Entonces, este problema de Kuhn-Tucker se ha convertido en un problema de Lagrange. Eso es lo interesante, ¿eh? Un problema de Kuhn-Tucker se convirtió en un problema de Lagrange. Lo he reformulado como un problema de Lagrange por el análisis que he hecho, ¿no? Por el análisis. Correcto. Pero más todavía, fíjese, yo puedo acá despejar x2, perdón, x1 en términos de x2. De aquí, si yo despejo acá, tengo tengo x2 al cuadrado, x2 al cuadrado, x2 al cuadrado igual a 2 menos 2x1. Y entonces me olvido de la restricción y lo reemplazo esto acá. Y entonces tengo que maximizar x1 al cuadrado más 2 menos 2x1 más este x, ¿de dónde viene? Este es x1, más x1. Y entonces un problema de Kuhn-Tucker, que se reformuló como un problema de Lagrange, al final se ha reformulado como un problemilla en una sola variable. Yo lo llamo así, problemilla, ¿no? De alguna manera un poco despectivamente, no. Un problema bien sencillo, ¿no? En una sola variable. Porque ahora hay que maximizar esta función, x al cuadrado menos, acá es menos x, ¿no? Menos x, simplificando, ¿no? Menos x, ¿no? Es menos 2x1 más x1 es menos x más 2, ¿no? Y esto es mate 1, porque es una sola variable. Una sola, mate 1. Ni siquiera mate 2, mate 1. Entonces, un problema grande como este, un problema que podría asustar en principio, ¿no? Se ha reducido a un problema bien sencillo de mate 1, ¿no? ¿Ok? A ver, será un punto en la frontera, así es, un punto en la frontera, ¿no? Y ya vimos en qué frontera, ¿no? Aquí, acá está la solución. ¿Ya? El problema del consumidor, fíjense, el problema del consumidor, ustedes quizás cuando vayan a estudiar microeconomía, volvamos al problema del consumidor, ¿ya? El problema del consumidor es este de acá, ¿no? Que lo conocen bastante bien. Yo decía, correctamente formulado, el problema del consumidor es este de acá, ¿no? Maximizar U, digamos, de x1, x2, sujeto a, ¿no? P sub 1 por x1 más P sub 2 por x2 menor o igual que el ingreso, ¿no? Menor o igual que el ingreso, y x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0. Ese es el problema del consumidor, correctamente formulado. Es un problema de Kuhn-Tucker.
un problema KT, Kuhn-Tucker. Pero nosotros, la región, es este conjunto de acá, digamos, ¿quién es este conjunto de acá? Esto es lo que define X que pertenece a S, ¿no? Es todo este conjunto de acá. La región de presupuesto se llama eso. La región de presupuesto. ¿Ok? Esto es X1, esto es X2. ¿Y este punto quién es? A ver. En este punto, X1 es 0. X1, 0, o sea, es I sobre P sub 2, ¿no? Este punto acá es I sobre P sub 2. Y en este punto de acá, X2 es 0. X2, 0, es I sobre P sub 1. I sobre P sub 1. ¿Ok? Ya, ese es el problema del consumidor. Hay que maximizar la utilidad sujeto a que X1 y X2 pertenecen a esta región de aquí, ¿no? Este triángulo, es esto de acá, ¿no? Estas son las condiciones de innegatividad, ¿no? Los bienes de consumo, las canastas, ¿no? Esto es una canasta, cada punto de esta región se llama canasta, ¿no? Canasta de consumo. Eso es microeconomía, ¿no? Cada punto. Entonces hay que elegir acá la canasta óptima. Hay que elegir acá la canasta óptima. La canasta que le da al consumidor la mayor utilidad. La mayor utilidad. Ok, si la función de utilidad tiene estas características de aquí, más o menos, es decir, es creciente con respecto a cada factor, si la función de utilidad es creciente con respecto a cada factor, lo que le va a indicar el gradiente de la función de utilidad, el gradiente de la función de utilidad cuando lo evalúa en un punto P, le va a decir moverse hacia la derecha y hacia arriba. Por eso es que, hacia la derecha y hacia arriba, por eso es que cuando ustedes lleven el curso de microeconomía, de repente el profesor va a plantear este problema como ya sabiendo que la solución va a estar acá, y lo va a plantear como un problema de Lagrange, nada más, como un problema de Lagrange. O sea, maximizar la utilidad sujeto a P sub 1 por X1 más P sub 2 por X2 igual a I. Porque se sabe de antemano que, digamos, el gradiente siempre va a indicar hacia la derecha y hacia arriba. Eso depende de la función, depende de cómo es la función de utilidad, ¿no? Por ejemplo, si la función de utilidad es logaritmo neperiano de x1, x2, esa función tiene esas características. El gradiente siempre le va a indicar hacia la derecha y hacia arriba. ¿Correcto? Depende de cómo es la función. También la función puede ser raíz cuadrada de x1, x2. Entonces también le va a indicar hacia la derecha y hacia arriba, el gradiente. Y entonces vas a ver que la solución está aquí. Aquí. Y esta se llama la recta de presupuesto. La recta de presupuesto. ¿Correcto? Eso es microeconomía. ¿Ya? Y eso significa, ¿qué significa en términos económicos? Que en la canasta óptima, el consumidor agota todo su ingreso. Esto de acá, agota todo su ingreso. ¿No? Si la función de utilidad en el problema del consumidor me va a indicar que el gradiente siempre indique hacia la derecha y hacia arriba, entonces el consumidor va a agotar todos sus ingresos en la canasta óptima. ¿Ya? Va a agotar todos sus ingresos. ¿Ok? Entonces, yo quería recordarles a ustedes estas cositas, ¿no? Que han estudiado Mate 2. ¿Ok? Y pasarles a ustedes esto de la actitud reflexiva cuando abordan un problema de optimización. ¿Ok? Antes de ponernos a plantear cosas, digamos, ¿no? A plantear cosas. ¿Ya? Bien, nosotros, eso es lo que tenía que hacer para recordarles esta técnica estándar de la función lagrangiana, ¿no? De la función lagrangiana, ¿no? L de x igual a f de x
más lambda por b menos g de x, ¿no? ¿Sí? Esto es ciertamente lo que uno siempre, de la manera como uno siempre debe proceder en términos generales, pero hay situaciones particulares en las que una actitud a veces reflexiva puede ayudar mucho, ¿no? Mucho en realidad. Nosotros en la siguiente clase vamos a recordar no está colgado acá, esa nota la voy a colgar. Ah, no, sí está colgado aquí. Es esto lo que vamos a hacer, el multiplicador de Lagrange. ¿Ok? Vamos a recordar brevemente lo que es el multiplicador de Lagrange, la interpretación que tiene ese término, y después vamos a estudiar el problema de Kuhn-Tucker, ¿no? El problema de Kuhn-Tucker. ¿Qué es esto nada más? Ese es el teorema, y vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y entonces yo creo que ya estaremos terminando en la próxima clase, en realidad, ¿no? Para dedicar la siguiente, la semana, ¿no? La clase de la semana siguiente a consultas, ¿no? Consultas que tengan. Bien, entonces ese es más o menos el plan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta sobre lo que hemos hecho hoy día? Todo claro, ok, qué bueno. Entonces va a colgar los dos PDFs, ¿no? No, lo que he hecho hoy día no voy a colgar. Lo que voy a colgar es esto de aquí, ¿no? Esto que les mostré. Esto lo voy a colgar, ¿no? ¿Ya? Porque, como les decía, esta nota, esto que yo he hecho aquí, tiene más contenido del necesario, ¿no? Son notas que preparo, en realidad no son notas, es un libro que yo he escrito, ¿no? Y que lo utilizo sobre todo en Mate 4, ¿no? En Mate 4. Que tiene más cosas de las necesarias. O sea, es todo un capítulo dedicado al problema de Lagrange, ¿no? Es un capítulo bien largo, porque tiene más cosas del que es necesario en este momento, ¿no? Para las necesidades del curso, ¿no? ¿Ya? Entonces no quisiera yo meter pues más cosas, confundirlos, ¿no? Un poco, más cosas de las que son realmente necesarias. Ya que ya las estudiaremos o las estudiarán es todo esto, es un capítulo bien largo, ¿no? Su curso de Mate 4. Pero esta nota que sí tengo manuscrita, esa sí la voy a guardar. ¿Ya? Recuerdo que cuando se hallaba el multiplicador de Lagrange al maximizar la función de utilidad, a ver, recuerdo que cuando se hallaba el multiplicador de Lagrange al maximizar la función de utilidad, ahí Patricia estaba comentándolo, pero no ha concluido, creo, su comentario. Romina, ¿podría poner esa parte para revisarlo, porfa? Lo que pasa es que no puedo cortar. Voy a ver si lo puedo cortar. Voy a ver. Es todo un PDF, ¿no? Ya, la parte de Lagrange. Ah, se interpretaba como que vamos a recordar, en efecto. O sea, vamos a interpretar ese multiplicador de Lagrange. Tiene una interpretación interesante. Y va en el sentido de lo que se está diciendo, Patricia, efectivamente. Romina, vale, gracias. Ok. Ya. Ok, entonces, traten de entrar temprano en la clase del jueves, porque es casi la última clase, ¿no? O ya no va a haber más teoría, porque eso ya hemos cubierto todo, ¿no? Contenido del curso. ¿Qué notas? ¿Publicará las notas? ¿Qué notas, Patricia? ¿Qué notas? Publicará las notas, dice. ¿A qué notas? Las que vamos a ver. Sí, esto de acá. Estoy indicando que esto lo voy a colgar. Entonces vamos a trabajar este documento. ¿Ya? Este documento lo vamos a trabajar. Y lo voy a colgar. ¿Sí? ¿Ya? Eso. La primera parte es recordar esta interpretación del multiplicador de Lagrange, ¿no? Y después, Kuhn-Tucker es básicamente esto de acá. Es
el teorema este de aquí, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? ¿Ok? Mate 3 es el más corto de los 3 cursos, ¿ah? De Mate 1, Mate 2 y Mate 3. Siempre en Mate 1 y Mate 2 falta un poco de tiempo, ¿no? Pero Mate 3 siempre es el más corto, el más breve de los 3 cursos. Mate 4 sí es bien extenso. Es un curso que tiene bastante contenido. ¿Ya? Ok. Muy bien, entonces estamos terminando por ahí. Ya nos vemos el jueves, creo, ¿no? En la próxima clase. Chao con todos. Chao. Gracias por su presencia. Chao. Gracias, profesor.